Bueno, queridos compañeros, siguiendo con el tema 13, es la enseñanza para cada estudiante. En la siguiente diapositiva ustedes van a encontrar lo que es la investigación para la enseñanza. En estas se dan diferentes puntos de lo que caracteriza a un profesor eficaz. Se dice que el punto más importante es la claridad y la organización que tienen los profesores a la hora de impartir conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando en los currículums de las asignaturas los profesores tienen bien planteado qué es lo que van a enseñar, se dice que los alumnos tienen la capacidad de comprender mejor y valorar positivamente a sus maestros. Otro de los puntos a tener en cuenta es el conocimiento de los profesores. Este apartado se comienza con una pregunta y esa pregunta dice así: si los profesores que saben más acerca de su materia tienen una influencia mayor en la enseñanza de los alumnos. A veces este proceso se da y otras veces no. En la educación de bachillerato, con respecto a las materias que tienen que ver con matemáticas, se dice que los conocimientos de los profesores sí generan una influencia positiva en los alumnos. Sin embargo, en asignaturas como lo pueden ser las ciencias sociales o otras ciencias, se dice que no importa los conocimientos que tengan los profesores, ya que esto no repercute en los alumnos. Bueno, siguiendo con la otra diapositiva, se dan los conocimientos para la enseñanza. Estos conocimientos quieren decir todas las habilidades que tienen los profesores para enfrentar los diferentes problemas que se den en el aula de clase. Se dicen que existen dos tipos de profesores. El primero es el experto y el segundo el reflexivo. Con respecto a los profesores expertos, se dicen que son los profesores eficaces y los cuales pueden dar soluciones y alternativas a los problemas que se presenten en el aula de clases. Y con respecto a los reflexivos, se dice que son los profesores que imparten las diferentes materias y que posterior a esto analizan cómo fue su educación, cómo lo hicieron, cómo desarrollaron el tema en las aulas y cómo se podría mejorar el aprendizaje. Bueno, siguiendo con la otra diapositiva, se da lo que es el primer paso para la planeación. Esto quiere decir cómo mejorar la educación de los estudiantes. Se dice que el tiempo es una de las características esenciales para la planeación y que es gracias al tiempo que se da una buena planeación en las aulas. Los profesores pueden dividir el tiempo en anual, semestral, por unidad, semanal o diaria. Esto quiere decir que dividen las diferentes asignaturas o los estudios que vayan a impartir. ¿Cómo se puede planear de manera creativa y reflexiva la educación? Se dice que se tiene que tener en cuenta lo que son los intereses y las capacidades de los alumnos, las materias que se van a impartir, las alternativas de enseñanza, cómo se puede aplicar una buena evaluación, cuáles son los materiales y las actividades significativas en este campo. Se dice que los objetivos de aprendizaje se basan en la conclusión de la educación de un estudiante. En este proceso se va a ver si los estudiantes sí aprendieron de manera eficaz y si tienen las habilidades y las capacidades para que ese conocimiento lo fundamenten en la realidad. Bueno, con respecto a la siguiente diapositiva se habla del uso de las taxonomías. Estas taxonomías fueron dirigidas por Benjamin Bloom. Benjamin Bloom fue un investigador que gracias a otros colaboradores se dio a la tarea de estudiar cómo se podría mejorar la evaluación en los ambientes universitarios. Entonces ellos plantearon un sistema que respondía a la clasificación de los objetivos educativos y se dividía en tres. El primero era el cognoscitivo, el afectivo y el psicomotor. El primero tenía que ver con los conocimientos propios. Esto se explicaba con la comprensión que se daba de estos conocimientos, la aplicación que se podía dar a la realidad, el análisis de estos, la síntesis que se podían dar de diversos conocimientos y la evaluación que se podían dar de estos. ¿Qué quería decir? La crítica que se le podía dar a los conocimientos que los estudiantes habían aprendido. Con respecto al dominio afectivo, se trata de cómo los estudiantes se desenvuelven en el medio y cómo esto les influye.
Habla más que todo de la recepción de la información, cómo se respondía a esta información, cómo se podía valorar la información, la organización de esta y los valores propios que uno le daba a esa información que venía del medio ambiente. El tercer dominio era el psicomotor. Este se centraba más que todo en los estudiantes. Entonces hablaba de las enseñanzas significativas, del aprendizaje, de la explicación de los resultados, de la claridad y lo entendible que tenían que ser los profesores con respecto a los estudiantes, además de las características observables que se tenían que dar. Bueno, el enfoque constructivista se basaba en que los objetivos que se planteaban entre los alumnos y los profesores se debían hacer mutuamente. Todos tenían que tener la capacidad para poder decidir cuáles eran las mejores decisiones con respecto al rumbo del estudio. Bueno, hablando un poquito de los métodos de enseñanza, se exponía lo que era la enseñanza expositiva de David Ausubel. Esta se basaba en el aprendizaje verbal significativo, es decir, que le daba más peso a lo que era la información verbal, las ideas, la conexión de estas ideas con la realidad y cómo se podían aplicar al entorno de los estudiantes. Posteriormente, en la siguiente diapositiva se habla de 6 funciones que se pueden aplicar sobre la enseñanza, que es de Rosensheim, y explica más que todo que la enseñanza se debe repasar. Todo el cúmulo de la enseñanza se debe tener como un planteamiento, se debe desarrollar, se debe proporcionar esta guía que es el desarrollo como tal, se debe dar retroalimentación continua a los estudiantes, para posteriormente hacer una síntesis, un resumen de todos los contenidos. Y se decía que se debía repasar cada semana con los alumnos para poder que tuviera un aprendizaje significativo. Bueno, en la posterior diapositiva hay unos enunciados como lo son las tareas para la casa, el trabajo individual, lo que son las preguntas y debates y las discusiones grupales. Esto quiere decir algunas formas de enseñanza que se pueden dar en las aulas. Con respecto a las tareas de la casa, esta era una crítica que se le daba porque se decía que los maestros daban muchas tareas y no les explicaban anteriormente a los alumnos cómo resolverlas. Sin embargo, se decía que se podía implementar si en las aulas de clase se explicaban cuáles eran los contenidos para desarrollar. El trabajo individual se ve de manera muy positiva, pero también tomando en cuenta si los profesores tienen y tratan de estudiar las habilidades y las capacidades de los alumnos. Las preguntas y debates se centran en los profesores. Esto quiere decir cuando los profesores hacen una pregunta y los estudiantes responden. Decían que existían 2 tipos de preguntas, que eran las preguntas directas o las preguntas cerradas, más o menos cuando los estudiantes tenían que responder algo claro, ejemplo, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial o cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? Y el otro tipo de preguntas hacía referencia como a preguntas que podrían englobar cosas generales como los sentimientos de ellos, de los estudiantes y demás. Y la discusión global hacía referencia a las discusiones que tenían cada alumno con respecto a algún tema. Se decía que este era muy positivo porque se daba la retroalimentación de todos los temas en el aula. Bueno, en la siguiente diapositiva se habla de lo que es la enseñanza de la lectura, escritura y aritmética. Se dice que la lectura desde una perspectiva de Vygotsky es positiva porque se tiene que centrar en la tarea de la vida de la persona, se tiene que dar en la realidad. Si esto no se da, se dice que la lectura no es efectiva. Con respecto a la escritura y la aritmética por parte de Piaget, se decía que el estudio de las matemáticas no podían ser de manera aprendida solo de memoria. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo se les iba a olvidar a los estudiantes cómo ejercer estos conocimientos en la realidad. Se criticaba mucho lo que era el aprendizaje memorístico.
Y por último, en la última diapositiva tenemos lo que es la instrucción diferenciada, que es la idea básica de que los profesores no solo deben tomar en cuenta la enseñanza, sino también a los estudiantes. ¿Esto qué quiere decir? Que deben tomar en cuenta lo que son sus actitudes, sus sentimientos, cómo se sienten en el aula de clase y demás. Entonces se daban lo que son los agrupamientos flexibles, las áreas inclusivas y las tecnologías que se podían utilizar en el aula. Se decía que los agrupamientos flexibles eran diferentes grupos de estudiantes en donde tenían capacidades o habilidades similares, en donde podía haber una retroalimentación entre ellos. Las áreas inclusivas tenían que ver más que todo con la inclusión que se podría brindar de diferentes personas. Y la tecnología ya hacía referencia más que todo a los medios de comunicación, a los computadores o a los celulares que se podían utilizar para potencializar el conocimiento de los alumnos. Y por último, el tema de diversidad y enseñanza pues ya hace referencia a que en los salones siempre hay mucha cultura. Entonces que se tenía que respetar la de todos los estudiantes y que el salón de clases siempre fuera positivo para la educación. Bueno, pues esta es el final de la presentación. Espero que a todos les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden preguntar por WhatsApp. Y lindo día, un gusto saludarlos y espero tener más contacto con ustedes pronto cuando nos veamos en Colombia. Un abrazo. Chao.